¿Qué te parece este quote, Jairo? Eh, sí, como relacionado a lo que estamos viendo, supongo que lo que intenta ahí o que lo que nos podríamos reflexionar es como verificar lo que nosotros estamos haciendo, porque al rato estamos haciendo un error similar sin darnos cuenta, o así, sin hacerlo adrede, y presentamos datos que tal vez no están bien estructurados estadísticamente. Y empezar a ser críticos en conferencias científicas, porque vean qué bonito cuando yo agarro estos promedios, lo que ocurre. Vea esta otra, ¿qué te parece, William? Tiene sentido, ¿verdad? Sí, claro, porque Albert Einstein tenía internet, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos, estamos en el curso de diseño de experimentos. Entonces, agarramos esos datos y los planteamos como una hipótesis. No hay nada más bonito que realizar en datos reales. Esos datos yo los tengo y sí son recabados de mis cursos y esos datos todo es verdad. La cantidad de estudiantes, las notas, no hubo cherry picking de ninguna clase, pero lo que se debió haber hecho fue esto: hipótesis nula, los promedios de la variable medida en cada grupo son iguales. Dígase, la mejora del profesor no existe, es pura paja. Hipótesis alternativa, los promedios en el rendimiento en la nota del primer examen de los grupos de diseño experimento son iguales. Esto es hipótesis nula. En alternativa, los promedios de las variables entre grupos no son iguales. Nuestro caso, los promedios del rendimiento en la nota del primer examen de los grupos DOE no son iguales. Entonces los planteamos como hipótesis. La interpretación sería: se encontraron o no diferencias significativas en los promedios de los grupos. Ya vamos familiarizándonos con lo que hemos estado viendo en el grupo, la tablita de ANOVA. Jairo. Profe, bueno, estaba ahí pensando, perdón si como que me devuelvo un poco, como en ese análisis crítico de esos datos de las clases, estaría bien como cuestionarse, o no sé si por ahí va la pregunta, de que, por ejemplo, los datos no tuvieran como los bigotes, lo que veíamos en el análisis de cajas, por ejemplo, para diferenciar que los datos no son estadísticamente ya sean similares. De hecho, Jairo, parte de lo que yo hago este análisis, voy a arruinar la sorpresa. El profesor es un pajoso y no hay mejora estadísticamente significativa, porque ya donde incorporas varianza y haces, en este caso, ANOVA, incorporas los intervalos de confianza que involucran dónde están contenidos los datos, no hay diferencia estadística. Entonces, sí, a ustedes solo un grafiquito de promedios les tiene que encender las alarmas en una conferencia. Eso les tiene, porque vean, esos promedios se veía una tendencia y resulta que ya donde los pasamos por la herramienta, dicha tendencia no existe. Es algo meramente visual. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en contexto, Jairo. Yo vi de un colega, no es de mi el área del estudio y todo, es que tener promedios es como tener nada. Y yo difiero. Ve que, pues, ve lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que los promedios son puretes y que no hay igualdad y que con eso no se podía concluir nada. Pero este compa dice promedios es como tener nada y yo digo no. Porque, Jairo, siempre tener información es mejor a no tener información. Y los promedios son información purete, incompleta, que no deberíamos derivar conclusiones estadísticas. Sí, pero es información. Y es mejor tenerla a no tenerla. En este caso, ¿qué ocurre, Jairo? Hacemos todo el análisis. Así es como se ve en... Ya arruiné la sorpresa, son iguales. Así es como se ve en diagrama de cajas y no había mejora tal, no había método mágico del profesor. Esos grupos eran estadísticamente equivalentes. ¿Te contesté? Sí. Es que me había unido un poquito tarde, entonces no sabía si ya como que se había conversado algo de eso. Ah, ok. Profe, Sí, William. ¿cuál prueba fue la que aplicó ahí? Análisis de varianza.
Eso es ANOVA monofactorial, el que vimos en el primer examen. No pongo el Ah, código ok, ni ok. nada porque esto es nada más un ejemplo de la vida real. Aquí la carnita es el análisis, pero es el mismo código que ya hemos aplicado. Ok, ok. Entonces, ¿qué rescatamos, Graylin, de esto? ¿Se va a dejar paquetear? Ah, no, ya rescatamos que, bueno, que necesitamos ver el gráfico con los bigotes en el análisis completo de los gráficos para llegar a la conclusión. Ujú. Y Graylin, si yo te hubiera mostrado de primera entrada esto, usted hubiera creído, viendo esto, el cuento de la mejora y el método y toda la historia. No, porque están muy cerca los promedios, ahí están muy cerca, pareciera que son muy iguales, incluso aunque no supiera, yo, o sea, no vería una diferencia significativa. Eso, y ya aquí viendo esto, uno viendo las cruces, uno dice, ¿qué 6%? Nada. ¿Qué Ujú. 7%? Nada, eso es lo mismo. Muchas gracias, Graylin. ¿Qué te parece, Kenneth? Disculpe. Era, me parece interesante. Al principio, me hubiera caído si no me hubiera puesto a pensar. ¿Qué? Las cajas, ok, ahí se ven unos cuantos outliers. Fíjate que le pongo un poco mal ahí abajo. Pero todo lo demás sí se traslapa, entonces uno no puede decir de un solo que hay, ¿no? Son diferentes. Lo que quería preguntar es, ¿usted cree que de aquí podríamos hacer el resto de análisis, ponerlos por grupos, todo eso que hicimos, como en la tarea? ¿Y usted cree que podría ser posible verlos en diferentes grupos? No, Ya no. no, Ah, no. De está hecho, bien. no, no. O sea, en resumen, no. Voy con Dani. Pero yo creo que también si nos hubiera presentado los intervalos de confianza, sí podíamos identificar algo antes de hacer la nova. ¿Qué crees? Ok, con eso, vamos a ver, yo creo que yo los puse. A ver, ahí están, promedios e intervalos de confianza, lo que queremos ver. Dígame, ¿qué hubiéramos identificado? Que no hay diferencia. Hay algo, Dani, que tenemos que tener presente y esto es un error común. Si los intervalos de confianza no se traslapan, son distintos. Si se traslapan, no implica que son del mismo grupo. Pueden traslaparse y seguir siendo distintos. Solo que llega un punto donde el traslape ya los hace formar del mismo grupo. ¿Me explico? ¿Ve la diferencia? Traslapan, son distintos, pero si se traslapan no es la conclusión contraria. Ahí tenemos que hacer la prueba. William, muteado. Ok. En este caso, ahí con los intervalos de confianza, yo puedo ver así a simple vista que el tercero está contenido dentro del segundo prácticamente. Esta a simple vista, yo sin hacer ningún análisis, esa caraja es igual. Te digo, yo no estaría tan confiado de el primero con los otros dos. Porque uno ve una diferencia del promedio. Aunque, si vos ves, estos maes están contenidos básicamente dentro del rango del primero. Aunque el promedio está más abajo, vea que todos estos datos están contenidos dentro del mundo donde existe el primero. Lo visualizas. Pero sin embargo, siempre no hay que volverse confianzudo. No hay que volverse confianzudo. Aquí hay otro aspecto importante, es la escala. La escala acá, vea que como los intervalos de confianza, lo que consideras el 95% de los datos, dejó por fuera los outliers, entonces la escala se centra únicamente cercano al promedio. Vea que el rango de escala es de 76 a 84, pero si eso lo viéramos en el mapa grande de 0 a 100, estos grupos están pegadísimos.
Sí. Perfecto. Y vamos a ver, tuve que haber hecho la ANOVA. ¿Qué nos dice este pip value, Jairo? Perdón, también tenía otra duda antes como de eso. Ok. Digamos, en las presentaciones de conferencias, como ahí que usted decía, digamos que una mejora el 3%, el 6%, o lo que sea, eso se suele decir y se expone, digamos, como tal. Porque también lo que pensaba es que es bastante difícil como en ese momento de la presentación hacer un, digamos, como match entre el porcentaje y los datos que está presentando, digamos, como que es difícil sacarlo para ver si tienen coherencia a partir de los gráficos, digamos. Ok. Ahí yo te compro. Ya esto, vamos a extender la conversación. Muchas veces, Jairo, ¿qué gráfico? Nada, una tabla. Donde usted ni siquiera ve el dato. Es una tabla diciendo mejoró tanto, mejoró tanto, mejoró tanto, y usted Ujú. tiene que creerlo. Entonces, hay una parte que eso lo tiene el programa de maestría, y es empezar a generar la cultura. Porque esta cultura es deficiente en ciencias de la computación, también en electrónica. Yo lo he visto, usted va a conferencias y son los promedios y los porcentajes. La cultura es empezar a preguntar, ¿eso lo evalúo estadísticamente? ¿Son diferentes estadísticamente? Ya esperar a generar esa expectativa. Porque, Jairo, hay un montón de resultados que presentan así solo los promedios y los porcentajes, y son válidos, sí. Sí, el aporte existe y eso es un aporte importantísimo y todo, pero ¿qué cuesta presentarlo bien? Porque el problema no es cuando no lo hacen y pasan como un aporte grandísimo. El promedio es cuando no lo hacen, lo pasan como un buen aporte, y eso no servía. Eso fue producto de la casualidad o de gráficos mal visualizados o métricas sacadas a conveniencia, lo cual hay que tener un montón de cuidado. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, eso es bastante común. Jairo, ese p-value, ¿qué nos dice? Bueno, si ahí estuviéramos haciendo, ¿verdad? Un valor de 0.05, no lo estaremos pasando, digamos, porque es 50%, digamos. 50. Y de hecho, que dicha que yo sé, porque no es de que a veces se confunden y ven 0 y 5, sí, no, es 0.05. Siempre hay que tener eso presente. Los datos pasan normalidad, pasan homocedasticidad, esto se puede analizar por ANOVA. Habían desviaciones de la normalidad, yo las considero desviaciones leves, pero eso podía pasar por ANOVA. Entonces, voy a cortar el video acá.